Bueno, el tema, como ya lo comentaron, es el tratamiento farmacológico de la diabetes en el paciente adulto mayor. Aunque debería estar aquí puesto, declaró no tener conflicto de intereses con ningún laboratorio. Esta va a ser la hoja de ruta de la presentación, una pequeña introducción. Vamos a ir viendo los principales antidiabéticos orales que se utilizan en el paciente adulto mayor y después vamos a ver finalmente lo que es un poco de insulinas para pasar finalmente a conclusiones. El enfoque actual de la diabetes, ¿no? Como está en esta gráfica publicada hace poco en la revista Diabetes Care, actualmente con respecto a los adultos mayores, se tiene que, el tratamiento va a depender mucho de la situación funcional y de varios factores más del adulto mayor. Es decir, en aquellos pacientes adultos mayores que tengan muchas enfermedades, que tengan complicaciones ya de la diabetes, que tengan una expectativa de vida corta, ¿no? Ya no vamos a ser tan estrictos para el manejo de la diabetes mellitus, no vamos a ser tan estrictos con los niveles de glucosa. Normalmente en los pacientes adultos que no son mayores, el punto de corte es una hemoglobina glicosilada de 7%. Menos de 7% se dice que el paciente está bien controlado. Este parámetro cambia en el adulto mayor. Como repito, en el adulto mayor complejo que tiene muchas enfermedades con corta expectativa de vida, ya no nos vamos a ceñir a este 7%, sino vamos a ser menos estrictos al respecto. Y así es como en los últimos años diferentes sociedades, tanto de endocrinología como de geriatría, han establecido diversos puntos de corte para manejar o para tener el control de la diabetes mellitus. En general, como pueden ver aquí, van a diferenciar a los pacientes adultos mayores según el estado de salud. Si estos pacientes son saludables, si son muy complejos, si no los pueden definir en ambos grupos. La Sociedad Americana de Geriatría igualmente va a dividirlos en estos grupos. La Federación Internacional de Diabetes los va a dividir o los va a subagrupar en función a si son funcionalmente dependientes o independientes. Y obviamente para poder hacer esta clasificación, nosotros vamos a tener que hacerle una valoración geriátrica integral al paciente con diabetes. Vamos a tener que preguntarle mínimo si el paciente es autónomo, se viste, se baña, come solo, sale a la calle, o si requiere de ayuda de algún familiar. Y de acuerdo a estos parámetros es que van a definir los niveles de hemoglobina glicosilada, pudiendo llegar incluso a niveles tan altos como el soportar un menos de 8.5, ¿no? Incluso se dice que en pacientes al final de la vida, lo único que se va a tratar de evitar es que el paciente sufra de hipoglicemia. Esta es una curva bastante típica que sucede en los pacientes adultos, en los adultos y también en los adultos mayores. Es decir, acá tenemos las curvas de hemoglobina glicosilada. Alrededor de 7 es la hemoglobina glicosilada que se pide para la mayoría de adultos. Sin embargo, en pacientes adultos mayores, vemos cómo hemoglobinas glicosiladas muy altas son tan perjudiciales o tienen tanta mortalidad como hemoglobinas glicosiladas muy bajas. Y el otro problema que tenemos con los pacientes adultos mayores es la hipoglicemia. Esta hipoglicemia está asociada a una baja calidad de vida, está asociada a la sensación de miedo y de temor y de ansiedad en el paciente. Esto va a llevar a que el paciente, cada vez que tenga hipoglicemia, terminará siendo hospitalizado y esto conlleva un costo sanitario elevado. Y en el paciente adulto mayor que además tiene diabetes, va a tener un riesgo asociado a las consecuencias de hipoglicemia, es decir, va a tener arritmias, mayores arritmias, accidentes cerebrovasculares, caídas que, como han visto en la exposición anterior, puede llevar a fracturas con todo lo que eso conlleva, y también a síntomas neurológicos que muchas veces son confundidos con cualquier otra cosa, siendo hipoglicemias. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, la mayoría, esta es una de las guías para manejo de diabetes. Esta guía es en adultos en general, no solamente es en adultos mayores.
Y como ven, todas las guías van a empezar con cambios en el estilo de vida en los pacientes, y dependiendo de los niveles de hemoglobina glicosilada con que parta el paciente, van a utilizarse un fármaco u otro. Esta de la ACE va a manejar y va a decir que se puede empezar por cualquier fármaco casi, como monoterapia, y a la cual se le van a ir añadiendo fármacos hasta controlar la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en este esquema que está un poco adaptado para hacerlo, para que pueda entrar en la diapositiva, esto es lo último que se publicó en el Diabetes Care con respecto al manejo del adulto en general, en las cuales nos separan prácticamente en dos grupos. Si el paciente ya empieza con una glicosilada menos de 9, se puede considerar la monoterapia, y se va a iniciar con metformina siempre y cuando no tenga contraindicaciones que las vamos a ver enseguida. Como en todo paciente, a los 3 meses hay que volverle a tomar una hemoglobina glicosilada y ver si esta bajó o no bajó, y si llega al objetivo que se ha establecido en cada paciente. Y repito, el objetivo de hemoglobina glicosilada va a ser diferente en cada paciente. Si el paciente ya de ingreso tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 9, entonces se va a considerar una terapia dual, es decir, la metformina más algún fármaco más. En función a qué vamos a elegir ese segundo fármaco, en función a si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o no tiene enfermedad cardiovascular. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, entonces añadiremos un fármaco que beneficie o que disminuye el riesgo cardiovascular en el paciente, que lo vamos a ver enseguida, y si no, vamos a elegir cualquiera de los demás. 3 meses después el paciente controla la hemoglobina glicosilada, pues ahí quedamos. Si no controla, seguimos añadiendo fármacos. Vamos a una tercera terapia, a un tercer fármaco, que va a depender básicamente de lo que quede a la mano y de las contraindicaciones que puedan existir. Nuevamente, a los 3 meses se llega al objetivo, ahí nos quedamos. Si no se llega al objetivo, pues estaremos considerando la terapia inyectable combinada. Sin embargo, si el paciente debuta con una diabetes o empieza con una diabetes ya con una hemoglobina glicosilada mayor de 10, con glucosas mayor de 300 o con síntomas, es decir, que está con mucha sed, orinando bastante y ha perdido de peso, entonces se debe considerar desde el inicio la terapia inyectable. Esta es la gráfica, también es una gráfica reducida del Diabetes Care con respecto al manejo, aunque no se ve la primera línea, ¿no? Compara fármaco por fármaco, incluidas las insulinas, las características de estos. Nos dicen, acá lo más importante es el riesgo de hipoglicemia. Va a haber riesgo de hipoglicemia con las sulfonilurias, estamos hablando de la glibenclamida, glimepiride, y riesgo de hipoglicemia con la insulina. El resto de fármacos no tendría por qué llevar a una hipoglicemia. Esto es la ganancia de peso. Vamos a ver cómo en cuanto a ganancia de peso, metformina es neutral, los inhibidores de la SGLT2 van a producir una pérdida de peso, igual que los GLP-1, los análogos, y van a generar ganancia de peso las sulfonilurias y la insulina. En esto que no se ve bien es lo que respecta al riesgo cardiovascular. En esta columna de aquí, el riesgo de enfermedad isquémica coronaria, y en esta columna de acá va a ser el riesgo de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando vemos en el algoritmo y tenemos que buscar un fármaco de segunda línea y el paciente tiene ya enfermedad cardiovascular, es decir, es un paciente de repente hipertenso, es un paciente con riesgo de insuficiencia cardíaca, tenemos que ver en este grupo, primero, que no le haga daño, es decir, que no tenga ninguna señal de riesgo. Acá tenemos con potencial riesgo a la saxagliptina, bien, idealmente, buscar aquellos que van a disminuirle riesgo. En este grupo, los últimos que han salido, los inhibidores de la SGLT2, como la empaglifosina y la canaglifosina. Y en estas últimas dos columnas, aunque no se ve del todo, vamos a ver los problemas renales con los fármacos antidiabéticos. Aquí en la última columna está lo que se pide, la depuración de creatinina con la cual pueden ser utilizados. Tenemos que tener cuidado con la metformina. En depuraciones de creatininas tan bajas como 30 ya no se debe utilizar. Igualmente, este grupo de inhibidores de la SGLT2 con niveles bajos de depuración tampoco deben utilizarse. Lo mismo que el exenatide o el antiguo Valleta, tampoco.
El grupo de los inhibidores de la DPP4, que son la sitagliptina, saxagliptina y todo el grupo, van a requerir ajuste. En las sulfonilurias van a requerir mucho cuidado, que ahora lo vamos a ver, y la insulina se tiene que utilizar en pacientes renales, se puede utilizar tranquilamente, pero iniciando siempre con dosis muy bajas, las más bajas posibles. Normalmente se calcula 0.2 unidades por kilo de peso, más o menos, excepto que el paciente sea muy pequeñito, normalmente se está, o muy delgado, perdón, se está empezando con máximo 10 unidades de insulina, aproximadamente. Y aquí tenemos lo que es el manejo con insulinas o la terapia inyectable combinada. Normalmente se va a empezar con una insulina basal asociada a una metformina o cualquier otro fármaco. Paciente que no controla, se puede elegir cualquiera de las alternativas. O le ponemos insulinas rápidas o le añadimos un análogo del GLP-1, es decir, el exenatide o la liraglutide, que para nuestro medio es prácticamente inalcanzable, o se cambian a insulinas premezcladas. Ojo, este esquema de tratamiento es en adultos en general. En adultos mayores las cosas van a cambiar un poco. Y vamos a incidir en esto en el sentido que en adulto mayor, esquemas tan complejos como el ponerle una insulina basal como un NPH y luego antes de las comidas ponerles preprandiales, si esto lo van a utilizar en casa va a ser complejo para el adulto mayor y hay que tener mucho cuidado. Va a tener que ser un paciente adulto mayor muy seleccionado en el cual se le mande este esquema, o que tenga mucho apoyo familiar que lo pueda estar controlando y poniéndole insulinas antes de cada comida. Lo mismo con las premezclas, aunque ya vienen en el mismo lapicero, vienen insulina rápida y insulina lenta, suele ser un poco complejo en el sentido de que hay que ajustar muy bien la dosis para que el paciente no entre en hipoglicemia, ¿no? Entonces, muchas veces lo más fácil es ponerle una insulina basal, sea una NPH o un análogo de insulina, ¿no? Y manejarlo con otro antidiabético oral, es decir, en el paciente adulto mayor, el esquema más sencillo que se pueda utilizar. Este algoritmo debe ser uno de los pocos que hay para manejo ya del adulto mayor con diabetes. Este algoritmo es de la Federación Internacional de Diabetes, ya está un poco antiguo, es del año 2013, ¿no? En el cual igual empieza como todos, cambios en el estilo de vida y luego se considera como primera línea la metformina. Puede ser también las sulfonilurias o los DPP4, y ya como segunda línea se van añadiendo otra serie de fármacos, más o menos como ya lo hemos visto. Entonces, en esta gráfica nos está mostrando, este es un estudio en donde ven la cantidad o el porcentaje de pacientes que ingresan a las emergencias en Estados Unidos por eventos adversos a fármacos. Esto es eventos adversos a fármacos en general, en casi 100,000 pacientes en Estados Unidos. Y vemos que la principal causa de hospitalización es la warfarina, que no es el tema de ahora, y le siguen el uso pacientes con insulina, que probablemente han hecho hipoglicemia. No tan lejos, en casi cuarto lugar, están pacientes con antidiabéticos orales. Entonces, si yo sumo insulina con antidiabéticos orales, tengo casi el 25% de causas de hospitalización por reacciones adversas a medicamentos, lo van a dar los medicamentos para la diabetes. Con respecto a antidiabéticos orales, ya de forma puntual, esta de aquí es la metformina, que es un medicamento que proviene de una planta, que lo que va a hacer básicamente es disminuir la producción hepática de glucosa. Viene siendo la primera línea de tratamiento en manejo del adulto mayor. En pacientes mayores de 80 años hay que cuidarse un poco de la metformina, y hay que tener mucha cautela en pacientes con insuficiencia renal, como ya se los he comentado. Esta metformina para pacientes adultos mayores se recomienda iniciar con una dosis tan bajita como 500 miligramos al día, ¿no? Y la dosis de mantenimiento suele ser de 500 cada 12 o de 850 miligramos cada día. Normalmente los pacientes adultos que no son mayores en general, la dosis de mantenimiento es de 850 cada 12, sin embargo en los adultos mayores gran parte de ellos van a controlar suficientemente bien con una metformina al día. Efectos secundarios más comunes, las molestias intestinales, diarrea, disconfort, dispepsia, más raro es el estreñimiento, pero hay
les quita las ganas de comer y van a tener un sabor metálico en la boca y van a tener disminución de la vitamina B12, que es algo bastante importante de remarcar. Paciente con metformina debe hacérsele dosaje de vitamina B12, ¿no? Una deficiencia de esta puede conllevar a múltiples problemas, a que empeore la neuropatía, problemas de memoria, etcétera, etcétera. Algunas consideraciones más, como ya se los dije, hay que tener cuidado con la función del riñón, ¿no? Y con menos de 30 de depuración de creatinina no se debería estar utilizando metformina. Estas son algunas recomendaciones para adultos mayores, pero como ven, la fuerza, la calidad de recomendación no es muy importante, ¿no? Son recomendaciones para ver en qué pacientes suspendemos la metformina. Acá dicen mayores de 80, con complicaciones, filtrado glomerular menor de 60, ¿no? Pero como les vuelvo a comentar, no es una recomendación muy importante. Con respecto a las sulfonilurias, tenemos básicamente dos en el mercado. La que tenemos acá en el hospital es la glibenclamida y la que no está dentro del hospital es glimepiride. Entonces, con la glibenclamida hay que tener muchísimo cuidado. De preferencia hay que evitar el uso de glibenclamida en adultos mayores por la acción que tiene tan larga, la vida media tan larga, y porque tiene un alto riesgo de hipoglicemia. La dosis inicial de glimepiride en este caso es tan baja como 0.5 a 1 miligramo por día. Principal riesgo del glimepiride o de las sulfonilurias sigue siendo la hipoglicemia. Lamentablemente por cuestiones de costos, probablemente esta sea, bueno, en el hospital hay metformina y glibenclamida, no hay más, ¿no? En costos sí puede seguir lo del más barato, viene a ser glimepiride, ¿no? Pero ya les digo, hay que utilizarlo con muchísimo cuidado. Otro grupo, las tiazolidonas, en el país lo único que queda es pioglitazona, que es la que no se ve aquí en la diapositiva. Esta pioglitazona también es difícil encontrarla, se encuentra en algunas clínicas nada más, el costo es alto, el medicamento es bueno, es potente, pero no es fácil de conseguir. La dosis inicial es de 15 miligramos. El mecanismo de acción de esta pioglitazona va a ser aumentar la captación de glucosa por el hígado y por el tejido periférico. Los efectos secundarios más importantes es la ganancia de peso. El paciente presenta edemas, sobre todo en miembros inferiores, y por lo tanto, al retener líquidos, pues puede inducir a la insuficiencia cardíaca, puede descompensar la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, esa es la principal consideración que hay que tener en adulto mayor, y el otro riesgo que tiene esta pioglitazona es el incremento de fracturas. Luego vienen acá las incretinas, hay que acordarnos para ver el siguiente fármaco cuál era el mecanismo de acción de las incretinas. Estos medicamentos, estas incretinas, básicamente son de dos tipos, las que simulan la acción del GLP-1 y del GIP, y los que inhiben a esta enzima, la DPP4, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer este GLP-1 y este GIP a nivel de la célula del páncreas, de las células del páncreas? A nivel de las células beta van a fomentar la producción de insulina, ¿no? Y también a nivel de las células alfa van a disminuir el glucagón, con lo cual van a llevar a un mejor control de los niveles de glucosa. Entonces, con este grupo tenemos básicamente dos tipos de fármacos. Tenemos los inhibidores de la DPP4, que son fármacos bioral, también es un grupo bastante bueno. Principal problema es el costo de estos medicamentos. La más antigua, la citaliptina. Esta citaliptina hay que corregir su dosis de acuerdo a la función renal. Otros del grupo son la saxagliptina, que no hay que olvidarnos del mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca con la saxagliptina. Está la linagliptina, que la única ventaja que tiene la linagliptina frente a las otras es que la dosis no requiere ser ajustada por función renal. Y acá no aparece en esta revisión de las clínicas de Norteamérica, no aparece la vildagliptina, que también tenemos en el medio. Entonces, este grupo de los inhibidores de la DPP4 son fármacos más o menos seguros por el hecho de que no producen hipoglicemia, hay que ajustarlos a función renal, y hay que tener cuidado de la saxagliptina con pacientes con insuficiencia cardíaca, y si tenemos un paciente renal se le podría dar linagliptina. El principal problema con estos medicamentos en nuestro medio es el costo. Aquí algunos estudios en los cuales van a evaluar
A largo plazo, el uso de estos medicamentos, de estos inhibidores de la DPP4, como vemos, tampoco están a largo plazo, solamente lo evalúan a 2 años, y vemos que entre los grupos, ¿qué cosas mejoran de forma significativa? Simplemente la hemoglobina glicosilada, todos los demás parámetros evaluados no hay cambios, y como ven, tampoco es, aunque en esta curva parezca mayor, lo que disminuye la hemoglobina glicosilada es apenas 0.5. Digamos, si tenemos un paciente adulto mayor que está en buenas condiciones, que todavía es independiente, que no tiene deterioro cognitivo y que nos viene a la consulta con una hemoglobina glicosilada en 7.7, 7.8, 8, podemos darle una sitagliptina, linagliptina, cualquiera de estos inhibidores que bajan la hemoglobina glicosilada discretamente sin riesgo de hipoglicemia. Luego tenemos ya a los agonistas de los receptores de GLP-1. Estos de acá son fármacos inyectables, no son en vía oral. El antiguo exenatide, el Byetta o Byetta, como quieren llamarlo, tenía el problema de que se tiene que inyectar 2 veces al día, cada 12 horas. El liraglutide, que es el penúltimo en entrar, se utiliza 1 vez al día. Estos fármacos no producen hipoglicemia, en combinación van a ser bastante buenos. Sin embargo, los principales efectos adversos que tienen es que produce náuseas, vómitos y diarrea. Esto se veía sobre todo con el exenatide al inicio de su uso, se ve mucho menos con el liraglutide. Vienen ya lapiceros precargados para ir aumentando la dosis desde 0.6 hasta 1.8. No, hay poquísimos estudios, yo lo he encontrado directamente en pacientes que sean adultos mayores, es decir, todavía falta más tiempo para evaluar pacientes diabéticos, adultos mayores que utilicen a largo plazo liraglutide o exenatide. Problema también, si ya los anteriores eran caros, estos son 3 veces más caros. Por acá tenemos a acá vamos a pasar de frente a esta gráfica. Vamos a ver a los inhibidores de la SGLT2. Este SGLT2 es un transportador, en la membrana de los túbulos renales, que lo que va a hacer es hacer que se absorba o se reabsorba la glucosa que uno orina. Entonces, cuando uno inhibe este transportador o este contrasportador, lo que va a hacer es que el paciente va a orinar toda la glucosa que tiene alta, por así decirlo. Entonces, tiene una serie de ventajas, tampoco va a producir en teoría hipoglicemia, simplemente el paciente va a orinar la glucosa elevada que tiene en sangre. ¿Qué problemas tiene? En la orina va a salir con glucosa, va a salir con azúcar, por lo tanto va a favorecer las infecciones urinarias, no se va a recomendar en pacientes con infecciones urinarias de repetición. Y por otro lado, al estar el paciente orinando la glucosa, esa glucosa va a arrastrar agua consigo y puede llevar a que el paciente, a la disminución del volumen en general del paciente. De este grupo hay varios también en el mercado, está la canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. Aquí no está del todo, pero canaglifosina no está puesto en este estudio, debe haber sido antes. Se ha asociado a mayor riesgo de presentación de pie diabético y de amputaciones por pie diabético. Después quedan en el mercado las otras dos, dapaglifosina y empaglifosina, que se andan peleando por el mercado. En fin, estos medicamentos, como ya les dije, prácticamente no producen hipoglicemia. Se ha visto su beneficio en pacientes con insuficiencia cardíaca y debe ser por el mecanismo de que eliminan glucosa, eliminan mayor cantidad de orina y con esto disminuye su volumen en general y por lo tanto favorece lo que es el manejo de la insuficiencia cardíaca. Evitar en pacientes con infección urinaria, con incontinencia también, hay que evitarlo y hay que tener también mucho cuidado, aunque no está por aquí, con la función renal del paciente. Estos tienen, incluso para utilizarse, tienen que tener una función renal mayores de 60 generalmente. Acá hay algunos estudios con respecto a estos inhibidores de la SGLT2 en pacientes adultos, esto sí es hecho en pacientes adultos mayores. Este fármaco sí disminuye de manera un poco más potente lo que son los niveles de hemoglobina glicosilada, así como la glucosa basal y el peso corporal total.
Acá vemos lo que ya son, se busca en los eventos adversos. No hay cambios, aunque la teoría dice que no hay cambios en el volumen intravascular del paciente. Entonces va a tener un efecto favorable hipoglicémico y, de acuerdo a los estudios, tampoco van a haber encontrado en estos estudios ningún signo de deshidratación en el paciente. Entonces, ¿qué riesgos hay en los adultos mayores con los medicamentos para la diabetes? Como ya hemos visto, hay riesgo de fractura, sí, con la pioglitazona, hay riesgo de incontinencia urinaria, sí, con los SGLT2, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, vuelve a aparecer aquí la pioglitazona, riesgo de caídas, si se producen hipoglicemias, pues el paciente se va a caer, le va a presentar la hipoglicemia, se va a caer y se va a fracturar, esto viene prácticamente de la mano. Riesgos en cognición también, que lo vamos a ver ahora, y cambios en el peso que no son muy significativos. Con respecto a las caídas, bueno, las caídas en los pacientes son bastante complejas, son multidimensionales, y puede contribuir a las caídas tanto la cantidad de medicamentos que utilizan los pacientes, así como la neuropatía periférica, la presencia de hipoglicemia, los fármacos que bajan la presión, etcétera. No hay que olvidarnos quiénes tienen mayor riesgo de caída, aquellos que pueden presentar hipoglicemia. Pacientes con insulina, pacientes con sulfonilurias, tipo glibenclamida o glimepiride, ¿no? Y bueno, ya un poco más alejado y tirado de los pelos, el hecho de tomar metformina va a hacer que disminuya la B12, que haya neuropatía y esto que aumente las caídas. Con respecto a lo que es la cognición, básicamente lo que se ha encontrado es que si hay problemas en la cognición es por deficiencia de vitamina B12 en aquellos que utilizan metformina. Por eso es no olvidarse, paciente con metformina, dosaje de vitamina B12, ¿no? Y la suplementación pues va a favorecer a estos pacientes. Con respecto de enfermedad cardíaca, remarcar otra vez, no olvidarnos de que la pioglitazona puede empeorar una falla cardíaca, que está contraindicada en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Y bueno, esta de aquí ya fue, si mal no recuerdo, fue retirado. El riesgo de incontinencia urinaria con los últimos fármacos que hemos visto, con los inhibidores del SGLT2. Y ahora, de forma un poco más breve, lo que es el manejo de insulinas de forma general en el paciente con diabetes. Como sabemos, la diabetes va a empeorar conforme pasen los años, conforme aumenta la edad y con el declinar de la función de las células betas, es decir, del páncreas. Entonces, ¿cuándo se inicia insulina? Cuando ya no se puede controlar al paciente con antidiabéticos orales, está probablemente paciente con 3 antidiabéticos orales y no nos controla, pues ya hay que pasar a insulina. O que en su defecto el paciente de repente no tenga, lo que tenga más bien sean complicaciones con insuficiencia renal crónica avanzada, ¿no? O que tenga una hepatopatía, por lo cual no puede recibir antidiabéticos orales, está muy restringido en esto, y lo más simple es pasarlo a insulina. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta con respecto al manejo de la insulina en los pacientes? No hay que olvidarnos de que normalmente el paciente puede tener riesgo de hipoglicemia si es que no ingiere los alimentos de forma constante, además tenemos que acordarnos de que el paciente generalmente ya cuando llega a utilizar insulina es un paciente con polifarmacia, que es un paciente con alta prevalencia de enfermedad cardiovascular, que hay que tener cuidado de las alteraciones visuales. Muchas veces se prescriben insulinas en pacientes que no pueden ver la jeringa, que igualmente el paciente mayor muchas veces va a presentar hipoglicemias, pero no se va a enterar, no va a poder ser capaz de contar o de decir o de darse cuenta que está presentando una hipoglicemia, ¿no? Ya que tiene deterioro cognitivo. Hay que tener también cuidado con respecto a la parte social, porque recetar una insulina, esto implica que el paciente debería tener idealmente un glucómetro a la mano, tener las tiras, ¿no es cierto? O tener un soporte familiar que le ayude al respecto. Y hay que tener en cuenta también en un paciente cuando se utiliza insulina la expectativa que tiene de vida. Y no olvidarnos, lo más importante en el paciente adulto mayor con diabetes es evitar la hipoglicemia. Insulinas, hay muchos tipos, los más antiguos, más conocidos ya por ustedes son la insulina humana, como la NPH, la insulina intermedia, perdón, la insulina regular, que es lo que se maneja acá,
¿no? La insulina cristalina o regular. Y luego tenemos los análogos de insulina, que son insulinas, a diferencia de la NPH, que va a tener un tiempo de vida más o menos de unas 12 horas, por lo tanto se tiene que poner cada 12 horas, los análogos de insulina van a durar 24 horas, ¿no? Igualmente con las insulinas rápidas, la insulina regular va a durar unas 6 horas, mientras que los análogos van a tener un efecto muy cortito, y con lo cual se puede reducir hipoglicemias con esto. Otra vez el esquema que ya les mencioné, esquemas para manejo de insulina o medicación inyectable, hay varios. En el paciente adulto mayor hay que repetir, hay que buscarles el esquema más sencillo que ellos puedan entender y colocarse. ¿Cómo optimizar el manejo de insulinas en el paciente adulto mayor? Hay estudios al respecto, hay metaanálisis incluso, en los cuales concluyen que las insulinas antiguas, por decirlo, la NPH o la insulina regular, comparados frente a los análogos de insulina, van a tener más o menos el mismo control. Los análogos que tanto nos quieren vender los laboratorios, tipo Lantus o Levemir, no van a controlar, en el adulto mayor, ojo, no van a controlar mejor la diabetes. En el sentido, no van a bajar más la hemoglobina glicosilada que una NPH o que una regular. Lo que sí se encuentra de beneficio es que van a reducir modestamente la incidencia de hipoglicemias, ¿no? Y sin embargo, de las hipoglicemias leves, de las hipoglicemias severas no la van a reducir de forma significativa. Y aquí tenemos algunos estudios con respecto a los análogos de insulina, como la Levemir, este estudio en el cual compara pacientes jóvenes versus pacientes mayores, ¿no? Esta es la tabla basal en la cual se supone que debería ser idealmente dos grupos iguales para compararlos, pero vemos que no, los pacientes mayores son pacientes con más años de diabetes, que utilizan más tiempo antidiabéticos orales, que por lo tanto tienen más complicaciones micro y macrovasculares, con hemoglobina glicosilada más o menos similar a ambos grupos. Y vemos cómo acá en los resultados, tenemos acá la hemoglobina glicosilada, y vemos cómo se compara el uso del Levemir, vemos el antes y el después de la hemoglobina glicosilada, y vemos cómo si esta insulina Levemir va a disminuir de forma significativa los niveles de esta hemoglobina glicosilada en ambos grupos prácticamente igual. Vamos a avanzar con esto. Perfecto. Y esto es un estudio en el cual nos muestra el uso de insulinas en las residencias de adultos mayores, ¿no? Y vemos que lo que más se utiliza son los esquemas basales, ¿no? Aquí tenemos también, vamos a ir avanzando un poquito, en las cuales ya se compara el uso de Glargina, Levemir y NPH, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en cuanto a la incidencia de eventos adversos, no se logró mayor diferencia, excepto acá en lo que era infección urinaria versus Glargina, que no tiene mucho razón de ser. Es decir, no hay diferencias entre cualquier tipo de insulina en cuanto a control de diabetes. Control de diabetes va a ser exactamente el mismo, la incidencia de hipoglicemias también va a ser la misma, no va a haber diferencia significativa. Aquí nuevamente los eventos de hipoglicemia en general, vamos a ver cuando se comparan las insulinas basales con las insulinas normales, que no resulta siendo significativo. Y algunas advertencias en la interpretación de estudios en adultos mayores, es que normalmente los adultos mayores en la mayoría de estudios son excluidos, ¿no? No están estandarizados estos estudios, es decir, generalmente son subanálisis de estudios grandes hechos en toda la población, con lo cual no es un estudio diseñado para tal y no se debe tomar tan a rajatabla los resultados. Y ahora brevemente lo que son las insulinas concentradas. Tenemos en el mercado lo que es la Degludec, que es como digamos que una Levemir concentrada, y tenemos la Glargina concentrada, que es la U300. Igualmente, ambas insulinas tenemos a los laboratorios detrás persiguiéndonos para su prescripción. Y vamos a ver acá cómo con respecto a la insulina Degludec
no hay diferencias significativas en cuanto a eventos de hipoglicemia. Esta aquí es la insulina glargina, que como les digo es una insulina simplemente concentrada, va a ser más estable, va a durar más que la insulina Lantus. En este estudio, los Edition que se publicaron ya hace algún tiempo, van a estudiar y van a comparar la insulina glargina normal contra la insulina glargina concentrada. Y van a ver, el único objetivo de esto fue el ver la no inferioridad de la nueva insulina, de la insulina concentrada, y a partir de este estudio, bueno, tuvieron 4 grupos de diabéticos, todos diabéticos, uno de ellos, bueno, que usaban ya insulina 2 grupos y uno que no utilizaba ninguna insulina. Y vemos acá los resultados de estos grupos, que lo que nos va a interesar es aquí los resultados que hay en los pacientes adultos mayores. Repito, se ha hecho un subanálisis, no hay un estudio solo en adultos mayores ni dirigido a adultos mayores. De este grupo grandote se estudió simplemente a los adultos mayores de forma secundaria y como remarca aquí el estudio, lo único que encontraron fue menor ganancia de peso en aquellos que usaban la insulina glargina, la U300, la concentrada. Y vemos los resultados. En esta columna azul está la nueva insulina, la U300, y en esta columna negra está la glargina de siempre, la Lantus. Y vemos cómo, aunque en las gráficas parecen grandes cambios en cuanto a disminución de hemoglobina glicosilada, no sale significativo en relación cuando se comparan ambas insulinas, y cuando se comparan por edades, porque aquí separan menores de 55 años acá, de 55 a 60, de 60 a 65 y mayores de 65, tampoco hay diferencias significativas por el uso de esta insulina. Y ya cuando se buscan acá la incidencia de hipoglicemias, se ve que entre una insulina y otra sí hay una disminución del evento de hipoglicemias en aquellos que utilizaron la U300. Sin embargo, cuando ya se ve por edad, no se ve que los adultos mayores tengan menos hipoglicemias con esta insulina. Acá con respecto al cambio de peso, que es lo que promueve, lo que resalta este estudio, se ve que sí, pues los adultos mayores que utilizan esta insulina U300 van a tener menos ganancia de peso que los que utilizan la glargina normal. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a lo significativo que está por aquí, digamos que una diferencia de peso de 1 kilo o medio kilo, aunque las barras parezcan más, tampoco es clínicamente significativo, ni tiene que ser determinante en la elección de la insulina del paciente. Entonces, como conclusiones, en pacientes adultos mayores, la combinación temprana de insulina basal con los antidiabéticos orales va a reducir el riesgo de hipoglicemia, ¿no? Va a ser incluso menos riesgo de hipoglicemia cuando combinas pronto insulina que cuando utilizas muchos antidiabéticos orales. Es preferible una sola dosis de insulina en el paciente adulto mayor. Los regímenes basal-bol o las premezclas pueden ser un poco riesgosas y se debe seleccionar al paciente adulto mayor muy indicado. La mayoría de algoritmos de manejo no son para adultos mayores. Es imprescindible tener una valoración geriátrica integral previo al uso de medicamentos en adultos mayores. Hay poca evidencia al respecto. Que mantendría yo como primera línea siempre la metformina, como segunda línea cualquier fármaco, dependiendo de lo que económicamente pueda recibir el paciente, ¿no? Dejando al final las sulfonilurias. Y con respecto a las insulinas, digamos que para disminución de eventos de hipoglicemia, los análogos de insulina, es decir, tipo Lantus o Levemir, van a tener menos riesgo, un poco menos de riesgo de hipoglicemia nada más, van a ser más fáciles de administrar por estar con lapiceros y deberían darse en pautas simples. Pero ya les digo, el usar una de estas insulinas, estos análogos que son caros, no va a mejorar el control de la diabetes, el riesgo de hipoglicemia es menor, pero tampoco es para hacer fiesta por ello, y siempre va a primar el hecho del seguimiento, de lo que el paciente pueda continuar a largo plazo. De nada sirve que el paciente pueda utilizar una insulina 1 mes, 2 meses, y después se quede sin insulina porque no puede pagarla. Entonces hay que aprender a utilizar, buena cuenta yo les diría, aprender a utilizar bien la NPH, perderle el miedo y entrenar al paciente nada más. Eso es todo. Gracias.
Agradecemos a la doctora Jimena Guevara por su excelente presentación. Le hacemos entrega, doctora, del certificado por su participación en este curso de actualización. Muchas gracias. No sé si hubiera algún par de preguntas para dar paso a la siguiente presentación. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias del consumo de la glibenclamida a largo plazo? En un paciente mayor, a largo plazo, lo que hay que tener cuidado es, solo por edad del paciente mayor, a largo plazo, la función renal va a disminuir, solamente por edad, ¿no? Y ya si a eso le añadimos la diabetes, la hipertensión que pueda tener, etcétera, va a caer más. Entonces, probablemente a los 60 años el paciente con diabetes te toleraba bien la glibenclamida una vez al día o 2 veces al día. Conforme pasen los años, puede correr el riesgo de hacer una hipoglicemia porque bajó su función renal. Entonces, hay que estar muy al tanto, hay que entrenar mucho al paciente en explicarle, en decirle cuáles son los síntomas de hipoglicemia para que esté alerta y que suspenda el fármaco en cuanto sienta algún síntoma de hipoglicemia. Medicamentos, ahora hay un abanico enorme de medicamentos. Ya les digo, el principal problema va a ser el económico. Si yo tengo que elegir de costo-beneficio de los medicamentos, primero metformina. Segundo, si no hay otra cosa, glimepiride, ¿no? En tercer lugar, pondría alguno de los inhibidores de la DPP4, es decir, citaliptina, citaliptina, vildagliptina o linagliptina, cualquiera de las gliptinas en tercer lugar. Y si no, en el último le pondría ya los SGLT2, como la empaglifosina o la canaglifosina. Por costos los estoy dejando al final, no porque no sean buenos. Si nos olvidamos del bolsillo, tal vez pondría estos últimos primero, ¿no? Casi a la par. Si tienen enfermedad cardiovascular, me iría de frente a la empaglifosina o la canaglifosina, ¿no? Pero por costos, son 3 veces mayores que los otros, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. En cuanto a nosotros que solo tenemos por el costo en EMINSA o en ESALUD a usar o bien la glibenclamida o bien la insulina, entre las dos, ¿cuál es la que tiene más riesgo de hipoglicemias? Más riesgos de hipoglicemia. Si un paciente lo tienes con metformina y con glibenclamida y ya te hizo hipoglicemia con una dosis bajita de glibenclamida, yo ya lo mandaría a insulina. Una insulina bien utilizada, una insulina bien calculada la dosis, bien entrenado el paciente, normalmente no tendría por qué darle hipoglicemia. Para mí es mucho mejor tenerlo con metformina e insulina que arriesgarme a utilizarle y a estarle titulando glibenclamida y arriesgándolo al paciente. Nuevamente, muchas gracias, doctora Jimena Guevara. Gobierno del Perú. El Perú primero.